Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos aquí con el director de nuestra nueva maestría en Estudios Culturales Latinoamericanos en modalidad virtual, Eduardo Restrepo, y también nos acompaña María Gabriela Novoa, María Gabriela Novoa, que también es la coordinadora de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Sociales. Ellos nos vienen a contar un poco sobre este nuevo programa en Ciencias Sociales, que se vuelve muy interesante pues para muchas personas que estaban esperando este tipo de posgrados. Y entonces, bueno, podemos empezar. Eduardo, cuéntanos un poco qué es esta maestría, de qué trata. Bueno, cuéntanos qué es el programa. Esta maestría tiene como tres grandes componentes. Uno es estudios culturales, el otro es latinoamericano y el otro es lo digital, lo virtual. Entonces, estudios culturales es un campo en el cual la Universidad Javeriana ha venido trabajando desde hace 15 años. El primer posgrado en estudios culturales lo tuvimos en la Javeriana. Tenemos una maestría presencial desde hace 12 años y tenemos un trabajo consolidado en estudios culturales. Ese campo es fundamentalmente pensar la dimensión crítica y política de la cultura en términos de la vida social de las personas. Entonces, ese es un primer componente de esta maestría. Un segundo componente es lo latinoamericano. Queremos que esta maestría converse y esté con muchos estudiantes y profesores de América Latina. Pensamos que el momento de América Latina en términos del campo de los estudios culturales a nivel mundial es fundamental. Aquí están floreciendo y están desarrollándose cosas que en otras partes no se imaginan. Entonces, queremos potenciar lo latinoamericano, la parte de América Latina de los estudios culturales. Y el tercer componente, que no es menor, es lo digital. Para nosotros esta maestría no solamente pasa o tiene un entorno virtual o digital, sino que un problema de reflexión y de trabajo desde los estudios culturales es lo digital. Entonces lo digital no es solamente algo que sucede, que pasa la maestría, pasa en el terreno de lo digital, sino que es un objeto de reflexión y de trabajo. Por lo tanto, la maestría tiene lo digital como un eje configurante de su trabajo. Entonces, esos tres elementos son lo que constituyen nuestra maestría. Es un programa único, nadie se lo ha imaginado, no lo estamos inventando en este momento y tiene esos tres asuntos en los cuales la Javeriana ha tenido como una trayectoria de muchos años. Súper interesante. Bueno, yo quiero hablar de una ganancia muy grande de este programa de metodología virtual y romper fronteras, llegar a las regiones del país, pero también a otros países. Y si quisiera, pues, preguntarle a Eduardo cuál es la riqueza en eso de llegar con respecto a los estudios culturales latinoamericanos a otros países, puede ser Europa, Estados Unidos, América Latina misma y a las regiones de nuestro país. Claro, países que no son latinoamericanos. Exacto, no. Esa es la gran potencialidad que tiene una maestría virtual o digital. Nosotros siempre nos hemos encontrado con el limitante de que hacer estudios culturales ha sido un deseo de mucha gente desde muchos lugares, pero la maestría presencial implicaba que la gente viviera en Bogotá y el asunto de hacer estudios culturales desde Bogotá tiene unas marcaciones de lugar, de clase social, de perspectiva, que en el caso de la maestría digital vamos a tener una riqueza, no solamente poder trabajar con estudiantes, no sé, un estudiante en Río de Janeiro y otro en Buenos Aires y otro en México trabajando sobre etnografía digital. Eso va a potenciar el trabajo muy distinto a si tú estás trabajando con estudiantes en un lugar solamente ahí. Pero también queremos que estén en las regiones, entonces que haya gente de Villavicencio, de Florencia, de Quibdó, gente que puede conversar desde sus experiencias y que puede enriquecer este campo, de hecho, de otra manera. Cuando estábamos imaginando esta maestría, decíamos, la universidad siempre plantea lo de la interculturalidad y la internacionalización. Así es. Y esta maestría de entrada y de salida es intercultural y es internacionalización porque no se puede hacer estudios culturales
con esta apuesta que no pase por esas transformaciones, y que son unas transformaciones no solamente de los estudiantes, sino de los profesores. Vamos a tener profesores que están viviendo en Barcelona, o que están viviendo en Salta, o que están, o sea, la idea es que la conversación sea una conversación auténticamente transnacional y transregional, porque esa es la riqueza y esa es la apuesta de la maestría. Y al respecto, otro componente que me parece clave mencionarlo y que lo conversemos es la apuesta colaborativa, o sea, de la construcción de conocimiento a partir de que los estudiantes también tengan un rol activo en esa construcción. Claro, pues lo digital, el componente de lo digital implica varias cosas. Una de esas es eso que estás planteando, Gabriela, de lo colaborativo. La idea es que la maestría esté estructurada rompiendo prácticas docentes, pero también rompiendo prácticas de investigación y prácticas de intervención política que han estado muy vinculadas al individuo y al autor individual. Aquí nosotros queremos trabajar colectiva y colaborativamente con los estudiantes, y en muchos casos yo espero que muchos estudiantes me enseñen a mí muchas cosas que yo ni siquiera me imagino. Por ejemplo, hay un curso que se llama colaboratorio, y en ese colaboratorio, en el segundo semestre, es un asunto de cómo podemos pensar la intervención política desde estudios culturales en términos de lo digital. ¿Cómo podemos pensar el ciberactivismo, por ejemplo? Y yo creo y espero que muchos de mis estudiantes tengan experiencia y que tengan trabajo y tengan sensibilidad en esa dirección, y que podamos aprender. O sea, aquí la idea de profesor se diluye mucho, porque es que son conocimientos producidos entre todos y conocimientos que son tan distintos y tan diversos que yo puedo saber mucho de Stuart Hall, pero mis estudiantes pueden tener una trayectoria de trabajo de ciberactivismo que yo ni alcanzo a imaginar. Más aplicada. Por supuesto, no, o sea, a veces uno sabe la teoría, pero no es de la aplicación. Por supuesto. Entonces, yo, si alguna vez en la vida me había imaginado con un reto de aprender muchas cosas enseñando, es esta maestría. Sí, entonces es todo lo que estaría ahí. Y lo colectivo y lo colaborativo es como lo que configura el fundamento mismo de lo digital en la maestría. Y una cosa que es muy importante, que yo quisiera señalar también para los que están interesados en la maestría: nosotros no pensamos que una maestría, no pensamos que lo digital es una cosa de mandar unos contenidos o unos PDFs para que los estudiantes hagan tareas ellos por allá. No, la interacción, la presencia y la conversación es todavía más intensa aquí. La hemos diseñado de una manera que sea más intensa aquí que lo que pasa en la maestría presencial, porque la idea no es, que este es otro gran reto y es otra gran cosa que tenemos que transformar, es que para nosotros esta maestría debe tener mayor calidad de trabajo y de interacción que las presenciales. O sea, la apuesta es que lo digital no sea una cosa como de segunda o de tercera, sino que lo digital nos catalice y nos posicione en un trabajo de primera. Y esto va a consolidar también la comunidad de estudios culturales en América Latina. Claro, también que es un trabajo permanente, se vuelve casi en que un autoaprendizaje en el cual tanto los estudiantes como los profesores están en una dinámica pues permanente de construir el conocimiento desde sus partes y desde el lugar que ocupe en la sociedad. Claro, y algo que tú decías ahorita, estudios culturales tienen una característica, y es que es conocimiento, es teoría, pero también es práctica. Claro. Desde siempre el campo de los estudios culturales se ha imaginado como una práctica, como una intervención. O sea, es un conocimiento que no es un conocimiento florero, tampoco es un conocimiento para que se abulten los civil acts de los profesores o de los estudiantes, sino que es un conocimiento que busca intervenir en el mundo, que busca hacer transformaciones en el mundo. O sea, desde siempre el campo de los estudios culturales es pensamiento crítico hecho praxis en transformaciones concretas, y transformaciones que no son solo por allá afuera, sino que pasan desde la subjetividad, la corporalidad, cómo nos estamos pensando nosotros, incluso en nuestras concepciones de futuro, en nuestras maneras de relacionarnos con otra gente, todo ese montón de relaciones de poder y de dominación, cómo podemos interrumpirlas de muchas maneras. Entonces, estudios culturales, y ahí lo que tú dices, Gabriela, es fundamental. Vamos a producir conocimientos, muchos, pero también vamos a armar muchos despelotes. Esa es la idea. También queremos generar cosas, generar
escosores, generar asuntos en la vida e intervenciones en términos de estudios culturales. Preguntarse, hacer preguntas que de pronto no son tan cómodas para... Sí. El ciberactivismo, tenemos que armar tropeles y hay que patear hormigueros, hay que generar cosas. Los estudios culturales se caracterizan por eso, los presenciales, pero estos todavía más. ¿Cómo podemos juntarnos para hacer transformaciones que nos convoquen a todos? ¿Y cómo podemos hacerlos en una matriz conceptual que es una matriz que hereda una serie de categorías y de teorías de las ciencias sociales? Y totalmente, y también respecto a esto, a el ir más allá y buscar más, está un aspecto muy importante de la maestría y es el punto tan grande que hay de investigación. Eso quería preguntar. Claro. Es una maestría hacia la línea de investigación, hacia las líneas de profundización. Entiendo que un poco seguro un montón de temas, ¿no? Porque profundiza, pero también investiga. Claro. Sí, es una maestría que sigue un lineamiento básico de los estudios culturales, que es una investigación para la intervención política, no una investigación que se queda solo en la investigación. Entonces, para estudios culturales, conocer es importante, pero no suficiente. Entonces, es necesario, pero insuficiente. Entonces, esta maestría, en términos, digamos, de documento marco, aparece como profundización. Pero esto significa que vamos a trabajar investigación articulándolo a intervención, que es la parte que nosotros consideramos fundamental. Es como la identidad de los estudios culturales en las ciencias sociales. La identidad de los estudios culturales es que es una ciencia o busca producir conocimiento, pero no se siente satisfecha con solo conocer, sino que la idea es que ese conocimiento sirva para hacer cosas en el mundo. Y el mundo pasa por nosotros, porque el mundo no es solamente allá afuera. Es parte de lo que hacen los estudios culturales, es disputar incluso el mundo desde la academia de cómo se está pensando las cosas. Entonces, nuestro propósito es, en términos del documento marco, es profundización, pero la investigación tiene un lugar central. Incluso en el colaboratorio que les contaba ahorita, el primer semestre, en ese colaboratorio es investigación. O sea, el colaboratorio, la maestría tiene un eje fundamental que es el colaboratorio, donde se trabaja colectiva y colaborativamente, y el primer semestre es investigación, y vamos a hacer etnografía digital, vamos a pensar archivo digitalmente, pero también cómo se puede pensar la etnografía en el mundo de no virtual y todas esas cosas. Entonces, hay un componente de investigación ahí muy fuerte, y en el segundo, cómo se traduce esa investigación a la intervención. Y todo a partir de un eje fundamental que es la pregunta de los estudios culturales, que es la desigualdad social. La diferencia y la desigualdad es lo que nos mueve en estudios culturales. Y una cosa que quizás para aquellos que no conozcan el campo de estudios culturales es fundamental, la investigación en estudios culturales surge o nace de los malestares propios. ¿Qué nos molesta a nosotros en el mundo? ¿Qué nos incomoda? ¿Qué no toleramos? Ese punto es el punto detonante de la investigación en estudios culturales, porque la política o la intervención está desde el comienzo, no es algo que está después al final, sino que hace parte del proceso. Según eso, además ahí tomo esa parte que nos estás contando un poco de cuál es la pregunta que se genera alrededor de la maestría, y es, ¿qué tipo de personas son las que pueden hacer un programa como estos? Porque pues además es una maestría súper amplia, pero ¿qué tipo de personas son? O sea, ¿cuáles son las características? ¿Qué es lo que me gustaría? Porque no podríamos hablar de un perfil, yo creo que es más de una característica que tiene como la persona que quiere hacer un programa como este. Lo voy a decir de esta manera y me sostengo. Se necesita gente con sangre en las venas. O sea, gente que tenga pasión, que le importe el mundo, que le moleste el mundo y que quiera entender el mundo de otras formas para poder hacer transformaciones en el mundo. Entonces, en el perfil básico es gente con pasiones sociales, con intereses sociales, con preocupaciones políticas, que haya hecho trabajo en procesos, en movimientos sociales, que le interese el asunto de los procesos comunitarios o que le moleste ciertas formas de autoridad y de autorización, no sé, en la academia, todo eso. Entonces, necesitamos gente con pasión, que tenga sangre en las venas. Ahora, lo otro es que tengan facilidad
y cierta pasión por lo digital, porque vamos a Claro. estar mucho trabajando con formatos y narrativas digitales. La tesis no es un texto escrito, o sea, si alguien quiere hacer un texto escrito, que lo haga y está bien, pero la idea es que potenciemos las herramientas del mundo digital para comunicar nuestros resultados, para hacer las intervenciones. Entonces, el segundo elemento que yo resaltaría es que necesitamos personas que tengan mucho interés en lo digital, mucho interés en lo digital. Eso es otra cosa fundamental. Y un tercer elemento que yo diría es gente que tenga una característica y es que sospeche del mundo, que no esté Conforme. que no Como esté, que no esté está estabilizado, exacto. que no esté estabilizado, que pueda pensar y sospechar sobre el mundo y que para eso le parezca relevante acercarse a la teoría, porque la maestría tiene mucho de teoría. O sea, es una maestría donde la teoría importa, la investigación Hay que importa. entender Sí, para poder hablar. exacto, y poder poner en uno no se práctica. acuesta aliviado y amanece entendiendo las cosas. O sea, No te necesita un quedamos, poco, pero sí, no. necesita un poco de trabajo. Entonces, esos serían los tres componentes. Alguien que le importe el mundo, que tenga sangre en las venas, alguien que esté seducido por lo digital, y alguien que tenga la capacidad de sospecha y que lo pueda tramitar en términos teóricos. Yo diría que eso es el perfil de la gente y ojalá esté en lugares y con trayectorias y con vidas muy particulares que nos enriquezcan en el trabajo colectivo que vamos a hacer. Sí, a mí me parece clave lo que mencionas, Eduardo, de que la virtualidad no es solo pasar no es solo pasar el formato de lo escrito del salón de clase al computador, a una pantalla, sino que realmente transformar las narrativas en las que venimos quizás siendo formados en la educación, sino que es pasar a una nueva forma de crear, una nueva forma también de investigar, de producir conocimiento en el que hay narrativas demasiado diversas. Sí, además que la parte cultural, comunicarla a través de lo digital se vuelve también un reto, Claro. ¿no? Porque nos hemos estado acostumbrados a comunicarlo de una forma... Claro. Rompe fronteras. Sí, rompe de este fronteras. modo rompe fronteras. Claro, ¿cómo hago yo para comunicar no a través de la tesis, el documento que Exacto. tú dices, que bueno, es válido, sí. pero pues ¿cómo lo comunico? Claro, O sea, claro. a través de estas narrativas digitales, como Claro, ustedes lo han y lo contado. digital es cultural también, o sea, lo digital Sí, es un exacto. es un hecho cultural, y Claro. es un hecho cultural como lo entiende estudios culturales, que es lo cultural en relaciones y en entramados de poder, y también de resistencia y de disputa. Entonces, sí, ahí hay todo un reto pedagógico, incluso para mí, como docente de la maestría, esta maestría me enseña un montón de cosas que no podría aprender en una maestría presencial, porque la maestría presencial las cosas están definidas. Aquí las cosas implican otras relaciones, implican otros retos, implican otro tipo de lenguajes. O sea, ¿cómo podemos pensar lo digital como un lenguaje y una narrativa para transformar las formas de comunicación, pero también las formas de docencia, pero también la interacción y también la política, porque es una dimensión de lo político de estudios culturales que es fundamental. Sí, eso es un gran reto de la Y maestría. a mí algo que también me parece clave de esta maestría es la capacidad de hacer un alto en el camino también en esta fuerte ola de lo virtual, hacer una pausa y también verlo de una forma crítica, porque esta maestría también busca que la virtualidad, así como es una herramienta, también sea, ¿cómo se dice? Un conocimiento crítico. Claro, es una trampa también, o sea, hay una gente, es una gente, hay una, no, lo digital, las relaciones de poder y dominación también se juegan aquí, y lo queremos pensar así, o sea, estudios culturales puede ver los alcances de lo digital, puede ver las transformaciones de lo digital, puede entender lo digital como un hecho sociocultural, o sea, define nuestra contemporaneidad, pero también hay que mirar cuáles son el conjunto de amarres y de producciones que se dan ahí en términos de subjetividades, en términos de configuraciones de sentido. Entonces, sí, estudios culturales nunca piensan las cosas solo como en un lado, sino que mira los dos lados o las dos caras, los dos lados de una moneda. Entonces, no es solamente celebratorio con lo digital, es entendiendo y trabajando con lo digital, pero también interrumpiendo ciertas narrativas celebratorias, ciertas concepciones
muy ingenuas de lo que puede significar simplemente como benevolente lo digital. Aquí está, dentro de lo digital está pues todo el asunto de la economía política, dentro de lo digital está todo el conjunto de subjetividades y de articulaciones de deseo, las políticas del deseo, de cómo los procesos de dominación pasan por lo que nosotros deseamos sobre el mundo, y ahí está toda esa parte. Entonces, lo vamos a trabajar fuertemente. Además, en un mundo más, en el mundo actual que nos movemos por redes sociales, por redes sociales donde uno dice, y lo que tú dices, es subjetivo lo que uno ve, y también de cómo lo hacemos desde verdad, desde la parte crítica. Claro. Entonces, creo que eso se vuelve súper importante. ¿Cómo nos constituye? Y cómo, por ejemplo, hay marcaciones de raciales, marcaciones de clase social, marcaciones de género, marcaciones generacionales que se ponen en juego y se naturalizan como si fuese el mundo así. O incluso, por ejemplo, asuntos que seguramente vamos a trabajar en la maestría es cuáles son los efectos de verdad que pueden circular en redes sociales, todo esto que llaman posverdad, y cómo se articula eso, eso con la derechización del mundo, o cómo se articula eso con la desmovilización y las máquinas antipolíticas de la sensibilidad de sectores y de aglomeraciones sociales. Entonces, todo eso hay que pensarlo en esta maestría y hay que pensarlo conjuntamente. Eso no lo tenemos claro ninguno de los individuos que estamos ahí, pero entre todos vamos a poder avanzar, incluso complejizar y problematizar los soportes mismos de todo este acercamiento de lo digital. Además, un poco se nos vuelve también un reto a la universidad y a ustedes, pues, que están sobre todo de frente a estos estudiantes que nos van a acompañar en esta primera corte, y es, porque una cosa es tener al estudiante en el salón, donde uno también puede generar una cantidad de conversaciones interesantes, pero aquí, ¿cómo vamos a generar estas conversaciones también de manera virtual, ¿no? Entonces, creo que va a ser súper interesante, pero también es un gran reto para nosotros. Esto ha movido un montón a la universidad. La universidad no se imaginaba lo que implicaba pensarse lo digital seriamente, y no solamente con esta maestría, sino con otras cosas. Yo creo que si algún ámbito de aprendizaje hay, es la universidad, cómo se para frente a lo que implica una maestría virtual o un campus virtual. ¿Qué implica, por ejemplo, un estudiante de la Javeriana que vive en Sao Paulo? ¿Eso qué significa? ¿Qué significa desde lo administrativo, de cómo se matricula, cómo paga, cómo se imagina la relación con la universidad, hasta cómo entiende la universidad, cómo entiende la universidad su proceso de relación? ¿Cómo se gradúan? ¿Cómo me gradúo? ¿Cómo se gradúan? O sea, aquí... ¿Cómo consulto la biblioteca? Hay muchas cosas digitales, pero imaginen para los estudiantes que les encanta llegar con las mamás y con los papás y los abuelitos para los lados. Aquí no va a haber eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los peinados de las mamás y todo eso? Pero vamos a ver. No sé. Entonces, hay muchas cosas que son muy cotidianas que nosotros hemos instalado y que de todas maneras eso se va a transformar. Esto es un reto para todo el mundo, desde los profesores, pasando por los estudiantes, y obviamente para la universidad significa otra cosa. Sí. Y vale la pena totalmente participar en esta transformación, porque yo pienso que hace parte de una transformación en este momento de la educación en el mundo, pero principalmente en Colombia. Sí, esto es una cosa que a nosotros nos tocó vivir un pliegue generacional, donde la educación estaba imaginada en unos términos, y en 30 años la educación es otra cosa. O sea, nosotros o pensamos esto seriamente o nos quedamos prehistóricos habitando mundos que son legítimos también, pero son mundos que están constituidos en otros términos. Entonces, esto es un asunto también de un quiebre epocal, de cómo nos imaginamos la educación en un pliegue histórico, donde esto tecnológico tiene ventajas, pero también tiene trampas, ¿no? Sí, claro que sí. Justo, pues con eso de las ventajas y las trampas, nos hacen una pregunta aquí, una de las personas que nos está viendo, y es acerca, pues, sobre el programa digital. Dice, ¿qué tipos de seguimientos pedagógicos se ofrecerán a lo largo de la maestría? Pues hay muchas herramientas y muchos seguimientos. O sea, la maestría está constituida por 3 tipos de asignaturas, y en cada una de ellas hay como estrategias distintas. Una es el seminario, otra es la que he mencionado, que es el colaboratorio, y otra es el conversatorio, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada asignatura, hay como estrategias de seguimiento y de trabajo colectivo y colaborativo. En el seminario, por ejemplo, nos vamos a ver con el profesor
virtualmente en videochat, o sea, van a tener un seminario como es un seminario con videochat, pero además hay un profesor asistente que va a estar interactuando desde los foros, los blogs y las aplicaciones que tenemos para trabajar conjuntamente donde haya un intercambio de cosas. Entonces, en ese seminario vamos a estar con el profesor discutiendo los materiales. Bueno, y sobre este material que además hemos producido muchos nosotros, porque muchos de ellos son audiovisual, sobre este material, bueno, ¿cómo vamos a discutir esta categoría y cómo entendemos esta categoría en relación con esta? Entonces va a haber un trabajo de cara a cara, los técnicos llaman eso sincrónico, ¿cierto? Pero también va a haber un trabajo asincrónico que es a través de otros procesos de seguimiento en el seminario. El colaboratorio es de cabo a rabo trabajo colectivo y colaborativo. O sea, ahí desde el principio hasta el final, todas las cosas, incluso los ejercicios, vamos a tener todos la posibilidad de interactuar, intercambiar, sí, discutir, no solamente el profesor con respecto a los estudiantes, sino los estudiantes entre ellos, y la idea es que se armen grupos de trabajo que se vayan reacomodando a lo largo del proceso. Entonces, ahí está, y el conversatorio es otra cosa, es invitar a grandes autores, autores muy reconocidos de los estudios culturales latinoamericanos, a conversar con ellos. Son 5 en el semestre. Entonces, los estudiantes van a armar las preguntas que van a hacer, las que se le van a hacer a las personas, y va a haber una sección de trabajo también cara a cara, sincrónica con ellos, para conversar con ellos desde esas preguntas. Y después va a haber un trabajo de curaduría de memoria audiovisual o digital con eso, que es con equipos. Entonces, yo diría que la preocupación no sería si va a haber o no interacción, sino la preocupación es hasta dónde nos va a llevar esas interacciones, porque nos van a sacar un poco de la cosa. Esa es la idea. Qué interesante. En estos momentos tenemos las inscripciones abiertas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos más o menos hasta cuándo con las inscripciones abiertas. Hasta más o menos finales de julio. Finales de julio. Creo que más, es el 12, más o menos 20 de julio. Del 12 al 20 de julio ya están cerrando las inscripciones. Ok, todo lo hacemos a través de la página web, sí, tenemos toda la información, exacto. Igual, sí. Tú estás atento siempre, claro, a responder todos nuestros los correos, la información. Ahí está mi correo en la página, pero de todas maneras, sí, me googlean, me encuentran y me pueden escribir, que con todo gusto yo les respondo. Nos cuentas absolutamente todo. La idea es para iniciar a inicios de agosto. Vamos a empezar el 12 de agosto. Es la idea, iniciar 12 de agosto. Es con seguridad. 12 Perfecto, de 12 de agosto. Sí, otra información que es importante es que quienes están interesados sepan que hay dentro de la forma de inscribirse, se pueden inscribir de un 100% de matrícula, un 75% de matrícula, 50% o hasta 25% claro. De matrícula. Qué bueno que lo recuerdas, Gabriela, porque es que está el primer semestre y uno puede estar en todo el primer semestre, que son 3 asignaturas: seminario, colaboratorio y conversatorio. Pero digamos que yo trabajo un montón y no tengo mucho tiempo para trabajar esas 3 materias, entonces yo puedo matricular una materia que es 25%, o puedo matricular 2, que son 25%, ¿cierto? Que es 50%. Entonces, el asunto es que está diseñado la posibilidad de inscribirse, de matricularse, de tal manera que uno pueda tomarla todo el semestre, y son 3 semestres, o sea, te vas a terminar en 3 semestres, pero si no tienes afán y si tienes muchas otras como actividades, si quieres trabajarlo como mucho más detalle y gozártela mejor, sí. Entonces puedes matricular 1 o 2 y el asunto está diseñado de esa manera. O sea, además no solamente es virtual, sino también tiene un tema de flexibilidad importante, sí, que no quiere decir que no tenga un requisito de exigencia, sino es un tema de flexibilidad, pues para que también uno pueda decantar la información. Es importante y es un diferencial específicamente de esta maestría. Otro aspecto que nos preguntaban en nuestras redes recientemente sobre si pueden acceder a espacios del departamento como tal, del Departamento de Estudios Culturales,
y sí, o sea, totalmente dependiendo cuántas personas quieran participar de esos otros espacios, se va a abrir esos espacios para que también quienes se inscriban sepan que hacen parte de un departamento de estudios culturales y de una facultad, que es la Facultad de Ciencias Sociales, y esos espacios pues van a tener acceso. Sí, son estudiantes javerianos. Sí, totalmente. Tal cual. Y el asunto, por ejemplo, de los grupos de investigación, hay que pensar muy bien desde los mismos estudiantes cómo podemos articularlos a grupos de investigación, a semilleros, a este tipo de actividades, que son las actividades que constituyen pues el proceso de formación de cualquiera. Y como es una maestría, pues está la posibilidad de inscribirse de esa manera. De esa manera. Nos hacen otra pregunta, otra de las personas que nos está viendo, y es, muchas personas buscamos opciones virtuales debido a la complejidad horaria y pues en busca de esa flexibilidad con las jornadas. Él pregunta específicamente cómo se manejan los encuentros sincrónicos. Es muy, muy interesante. Bien, nosotros somos conscientes de que los encuentros sincrónicos son centrales para la interacción. Es muy importante que haya interacción, pero somos conscientes que los horarios de Colombia no son los mismos horarios de Brasil o de Madrid o de Sudáfrica, sí. ¿Cierto? Entonces, hemos pensado que hay unos momentos fundamentales de horarios sincrónicos donde sí o sí los estudiantes tienen que estar. En el seminario, cada 2 semanas hay 3 horas de horarios sincrónicos que es interacción con el profesor. Entonces hay una semana de preparación con los profesores asistentes y hay una semana donde va a haber una franja de 3 horas para hacer esa interacción con el profesor sincrónico, y eso es importantísimo que estén ahí. En lo que dije del conversatorio, también cada 3 semanas hay una donde es sincrónica, pero a esta no hay que estar necesariamente porque queda grabado. ¿Sí? Entonces, para responder la pregunta, sí o sí, cada 2 semanas en el seminario uno debe estar 3 horas con el profesor trabajando sincrónicamente. Lo otro, el colaboratorio, el conversatorio y las otras partes del seminario están diseñadas para trabajarse asincrónicamente. Entonces, no tienen que estar ahí los estudiantes. Sí, pero igual es cada 2 semanas, o sea, cada realmente 2 semanas hay es un 3 horas. tema que... Y además para conversar con los profes, además No, conversar con los profes que en la maestría han venido trabajando estudios culturales para que haya un diálogo sobre las lecturas y los materiales. Eso es fundamental en el proceso de formación. Sí. Y ya que lo mencionas, Eduardo, es más importante contar un poco de los profes de esta maestría. Va, perfecto. Pues aquí los profes que constituyen la maestría son, en principio, los del Departamento de Estudios Culturales, como les decía ahorita, de la Javeriana, pero vamos a tener profes de otras universidades y departamentos de América Latina, ¿cierto? De los profesores de Estudios Culturales de la Universidad Javeriana, pues desde el principio hemos estado con Santiago Castro, que es un profesor desde el comienzo del departamento y de la maestría. También está Marta Cabrera, que va a ser una profesora del seminario de introducción a estudios culturales. También está Liliana Vargas, también está Juan Carlos Segura, Rubén Yepes, Ochi Curiel. O sea, hay un grupo fuerte de profesores que han estado con la maestría presencial nuestra y que tienen una trayectoria en estudios culturales muy, muy consolidada. Ahora, como les decía, también queremos que hayan profesores, que estén profesores de otros lados, y ahí pues van a haber profesores con los que podemos conversar. A mí me parecería vital, por ejemplo, Víctor Bish de la Universidad Católica de Perú, el Alejandro Minson de la Universidad de Linares de la Universidad de San Martín, también Rosana Reguillo. Esperemos que Jesús Martín en algún Barbero pueda estar en algún momento, Néstor García Candiel. La idea es que estén, aunque no estén al frente de una clase todo el tiempo, que estén en la parte de los conversatorios. Entonces, la idea es que todos las personas que han estado al frente del campo de los estudios culturales latinoamericanos en diferentes partes de América Latina puedan confluir, ya sea en lo del conversatorio, que es uno de los cursos, o en los otros cursos. Mariana Valderrama también hace parte de... Qué interesante eso de los docentes. Nos preguntan 2 cosas más, y es si podemos contar si tenemos algún programa de becas en la actualidad.
algo de becas estamos manejando. Estamos con ese asunto, precisamente estábamos pensando esta tarde cómo vamos a hacer eso, porque la universidad tiene un programa de becas en general y para la maestría de estudios afrocolombianos en la que yo estoy tengo varias becas y aquí estamos viendo cómo podría aplicar el programa de De esos becas créditos acá. coloniales que tenemos Pero acá. en principio sí, en principio estamos pensando eso, no son muchas, pero sí tendríamos esa posibilidad. Ya con Ahora, eso todavía no está definida la cosa, pero una vez esté claro me pueden escribir y yo les puedo dar la nos vas información. contando. Exacto. El costo del programa, Pues más o menos, inicialmente ¿cuál? habíamos pensado que fueran $1,000, ¿cierto? Todas las tres materias. Ahora está en la página 4.500.000, ¿cierto? Ese es el precio que tiene, Sí, ¿cierto? En este sí, sí, momento. así es. Exacto, pero es algo que estamos también en proceso de conversación. Claro, y Eso lo vamos a conversar. además como tú contabas y como pues, también contaba María Gabriela, pues la posibilidad de que escribes el 100% Sí, o el 75% o el el 25%, pues 25 eso sí. te da la Sí, posibilidad finalmente Sí. de Y esa manejar es, también tus finanzas. claro, y esa es una cosa que estamos en proceso de conversación. O sea, esta maestría la estamos en muchos aspectos imaginando. Por ejemplo, ¿cuánto puede pagar alguien por fuera en términos, porque son dólares, ¿cierto? No es lo mismo que pesos colombianos. O cómo pensamos los pesos. Entonces eso es una cosa que todavía estamos trabajando en estas semanas y que espero podamos tener más claro. Muy pronto. Sí. Claro que sí. Me parece importante mencionar que son 40 créditos, o sea, son 3 semestres, Sí. pero pues se da también la opción de que de a poco vayan viendo todo el programa. Claro, todo el programa, sí. todos los 40 créditos Sí. que tienen que cursar finalmente. Otra y una de las últimas preguntas que nos hacen es ¿cuáles son los requisitos de grado? Va. Los requisitos de grado son haber cursado las 40 créditos, sí. asignaturas, exacto, y hacer un trabajo de grado. Que el trabajo de grado puede ser individual o puede ser colectivo. Puede ser un texto escrito sobre una investigación de una temática desde estudios culturales o puede ser una pieza audiovisual o puede ser un asunto de armar una aplicación, o sea, la idea, aplicación para lo digital. La idea es que el trabajo de grado es un trabajo de grado que refleje el proceso de formación que están teniendo los estudiantes de la maestría y por lo tanto se espera que terminen, que cursen las asignaturas y entreguen un trabajo de grado que evidencie que se apropiaron de las conversaciones y de lo que implica unos estudios culturales latinoamericanos en clave virtual. Si yo hoy quisiera inscribirme al programa, me inscribo, bueno, los documentos normales, mi cédula y mi acta de grado, etcétera. ¿Qué debo presentar adicionalmente como requisito? Perfecto, Un muy buena pregunta. ensayo. Hay que enviar un ensayo de unas 6, 7 páginas explicando sobre qué esperaría yo hacer de trabajo de grado. Y esto es fundamentalmente como para ver cuáles son los intereses y las sensibilidades que está habitando al aplicante. Y además de eso, hay que hacer una entrevista, pero en la entrevista están las preguntas y uno tiene que grabarse un video y montar el video con la entrevista. Y lo interesante es, vamos a ver no solamente la respuesta del contenido, sino cómo se resuelve el asunto. O sea, si uno es habilidoso digitalmente, es un video ahí que no se escucha la voz, o es una cosa que... Entonces esos además de esta cuestión de llenar el formulario y estas cosas, es un ensayo con esas características y una entrevista que se monta en la plataforma. Hay una fecha donde uno la sube. O sea, cualquier pregunta, pues pueden consultarme, pero hay una fecha para subir esa grabación. Sí, perfecto. ¿Alguna otra cosa que nos quieran contar muy importante del programa? Que sí, pues la verdad se vuelve súper interesante para todos, creo que va a aportar mucho a lo que estamos buscando y esas conversaciones que queremos generar en el país y a nivel Latinoamérica y bueno, en el mundo, pues ojalá que lleguemos a hacerlo. ¿Quieren aportarnos alguna otra cosa, contarnos alguna otra cosa? Va, pues yo esperaría que esta fuera como una semilla de un conjunto de personas que estarían formados y sensibilizados en este campo de los estudios culturales para que se potenciaran múltiples maneras de hacer estudios culturales en América Latina. O sea, yo creo que lo que a mí
me parece más valioso de todo esto es soñar hacer estudios culturales de formas que todavía no nos hemos imaginado. Y yo espero que los que estén en esta maestría sean como las semillas de esa forma de imaginar y de hacer estudios culturales en otros lugares, con otros referentes y con otras implicaciones. Qué bueno. Bueno, yo mencionar que es un gran plus, un gran valor el hacer parte de una facultad como la Facultad de Ciencias Sociales, que es tan diversa en los conocimientos que tiene, en los diferentes trabajos de investigación que se realizan, en los profesores. Es una riqueza que van a encontrar y que los va a estar acompañando a lo largo de todo el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos pues que igual todas las consultas que nos sigan haciendo, igual se las vamos a remitir. Y de verdad, gracias por esta tarde y por este momento. Gracias a todas las personas que también nos acompañaron y se conectaron. Bueno, Gracias. Bueno, buen día. Bueno, salió bien.